En el vídeo de hoy vamos a hacer una base cuadrada perfecta. Escogemos el trapillo y la aguja que vamos a usar y arrancamos con un aro deslizado, y dentro de este aro vamos a poner 4 puntos bajos. Con estos 4 puntos que vamos a poner dentro del aro deslizado, vamos a empezar a darle forma a nuestra base. Muy importante que a medida que vayamos tejiendo estiremos el trapillo para darle un poco de altura y de holgura, porque los puntos bajos centrados necesitan un poco más de espacio. Así que hacemos el último punto bajo, el número 4, y lo que vamos a hacer es buscar una aguja 1 o 2 puntos más pequeña. Salto de una 9 a la 7 porque ahora necesito meterla entre medio de las dos hebras con facilidad para poder sacar los aumentos que ahora vamos a hacer. Vamos a cerrar el aro deslizado, y una vez que cierro el aro deslizado también voy a cerrar la vuelta cogiendo las dos hebras de arriba con un punto deslizado. Esto va a dar inicio al trabajo de hacer las 4 esquinas. Agarramos el primer punto y del centro vamos a tejer 3 puntos bajos centrados, siempre con la precaución de que la aguja pase por el centro de las dos hebras. Estiramos y hacemos 3 puntos bajos dentro de este mismo punto. Tenemos 4 puntos de base, entonces en cada uno de esos puntos vamos a tejer 3 puntos bajos centrados. Aquí empieza nuestra primera esquina. Ya la estamos formando. Parece un poco ajustadito, pero al tener la aguja un poquito más fina que la del comienzo, nos facilita el trabajo para poder poner los puntos centrados. Siempre mirando bien de que pase por medio de las dos hebras. Es importante para que nuestro trabajo quede bien prolijo. Entonces vamos a terminar los 3 puntos bajos centrados de este punto y ya podemos decir que tenemos 2 esquinas. En el próximo que vamos a identificar vamos a hacer lo mismo. Empezamos a hacer en medio de las dos hebras 3 puntos bajos nuevamente. Esto se va a repetir hasta que cerremos el círculo donde va a haber 12 puntos bajos. Este puntito que viene ahora es el que más cuesta porque es el primero y no está tan claro dónde hay que picarlo. Pero nos vamos a ir dando cuenta en la medida que veamos que se abren las dos hebras. Y ahí mismo vamos a hacer los 3 puntos centrados. Es importante que aprendamos y tengamos claro lo que hay que hacer. Una vez que lo tenemos claro, es más fácil y lo hacemos sabiendo de qué se está tratando. Hacemos el último puntito y fíjense bien, porque antes de cerrarlo, vamos a agarrar la lazada del punto que usamos para hacer el cierre y lo vamos a cerrar todos juntos. Y de esta manera queda mucho mejor la terminación. En este caso no cerramos la vuelta porque empezamos directamente a tejer. Una vez que identificamos los 3 puntos de cada esquina, en el centro, en el punto central, es donde volverán a ir los puntos centrados. Entonces ahora tocaría un punto bajo centrado y una vez que estoy en el centro de los 3, voy a volver a hacer 3 puntos bajos centrados. Estoy volviendo a hacer esa esquina que necesito que se vaya formando durante toda la vuelta. Las 4 esquinas es muy importante que siempre estén bien en su lugar. Una vez que vuelvo a tener las 3 esquinas, los otros puntos se tejen de manera simple. El punto que viene se teje simple. Aquí ya estaría terminando esta serie. Y ahora voy a ir a los otros 3 que ahora se van a convertir en un punto simple
3 juntos y en un punto simple. Saltamos a la otra serie de 3 y en el medio van a tocar 3 puntos juntos, pero en ambos costados va a tocar un punto simple. Entonces levantamos un punto simple, un punto bajo centrado y en el medio de estos 3 volvemos a formar la esquina con 3 puntos bajos centrados, siempre picando entre medio de esas 2 hebras. Si vemos que nos está costando, nos ayudamos con los dedos. Siempre estiramos la hebra para hacerla llegar hacia arriba. Estamos tejiendo con una aguja un poco más pequeña, pero es nada más que para poder picar y tener más libertad. Ahora viene un punto simple y de esta manera, ahí está, vamos metiendo. Yo prefiero perder un poquito más de tiempo y estar segura que hacerlo sin mirar. Ya tenemos 2 esquinas. Ahora volvemos a otra serie de un punto simple y ahora en el centro 3 puntos bajos centrados y nuevamente un punto simple. Estas son nuestras 4 esquinas que se van a ir agrandando a medida que vayamos alcanzando puntos en el centro. Los extremos siempre van a ser iguales. Cada vez que lleguemos a los 3 puntitos juntos en el punto del centro, va a tocar aumentar. Así que una vez que hicimos los 3 puntos, hacemos el otro punto centrado y recuerden que antes de cerrar levantamos la lazadita de atrás y hacemos un cierre completo. De esta manera queda súper derechito, el piquito cerradito, me encanta, por eso le he puesto la base cuadrada perfecta. Si nos encontramos con un bache en el camino, es preferible deshacernos de él y empezar a tejer con un trapillo que esté bueno, porque no queremos que nuestra base quede deformada. Ahora empezamos a hacer lo mismo, donde queda puntos simples hasta que llegamos a los 3 de la esquina, que en el punto del centro volveremos a hacer 3 puntos. O sea, vamos a tejer 3 puntos solamente en la esquina. En los demás van a ser como se van presentando. Puntos bajos centrados, como se va presentando hasta que llegamos al número 3 del centro, donde vuelvo a formar la esquina. Es así de fácil, lo reitero una y otra vez, pero ya lo están viendo porque es una manera también de aprender. Escuchando aprendemos, mirando aprendemos y aprendemos de muchas maneras. Así que no te olvides que volvemos a repetir los aumentos en el punto central de esos 3 puntos de la vuelta anterior. Los demás son puntos bajos simples y esto va haciendo que nuestra base se vaya agrandando. Tú puedes darle el tamaño que quieras según las vueltas que le vayas poniendo. En este caso, como es una muestra, vamos a hacer unas vueltitas más y ya está. Pero si quieres hacer un cesto cuadrado grande, puedes seguir tejiendo, puedes hacer bolsos, carteras. ¿Y para qué más usarías esta base cuadrada? Si me lo quieres dejar en los comentarios, me encanta responderles y tener una comunicación con ustedes que se ponen a mirar estos vídeos y me hacen sentir que no estoy sola. Bueno, así seguimos hasta llegar al punto central, donde toca volver a hacer los 3 puntos de la esquina. Y no olvidar que una vez que llegamos al último punto, esto nos lo va a marcar porque se está enderezando. Una vez que llegamos al último punto, cogemos la hebra y cerramos todo de una sola vez. Hacemos una vueltita más para aclarar las ideas y aprenderlo todo muy bien.
y arrancamos en el primer punto bajo centrado, no hicimos nada, no levantamos puntos, sino directamente tejimos en el primer punto bajo centrado. Y una vez que llegamos a la esquina donde están los 3, en el punto central volvemos a hacer otros 3 puntos. Esos aumentos que se hacen en cada una de las esquinas. Los demás puntos se tejen como se presentan, puntos bajos centrados. Llegamos a la esquina, toca 3 puntos bajos centrados, volvemos a formar la esquina y otra vez toca tejer puntos bajos simples como se van presentando. Quiero decirles que estoy agradecida porque cada día hay suscriptores nuevos, recibo mensajes, son como el motorcito que me anima a seguir cada día. Y bueno, estuve de viaje, Dios nos permitió visitar Roma, no sé si vieron alguno de esos vídeos, algunos secretitos que les estuve contando. Muchos también sabéis que ya tengo mi libro autobiográfico, que he podido contar la experiencia, no solamente que he vivido del COVID en coma, sino de todo lo que me ha tocado vivir con respecto a la enfermedad en mi vida. Más detalles en la cajita de información. Bueno, hicimos una vueltita más, así que ahora vamos a cortar la hebra, pasamos por el punto y hacemos el cierre imitando la cadenita y también pasando por dentro de todas estas hebras para hacer un cierre bien fuerte. Una vez que lo cerramos ya podemos esconder todas las hebras y podemos dar por terminada nuestra base cuadrada perfecta. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que me lo hagas saber y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.